en cuanto a lo que es la motilidad gástrica en específico. Entonces hay un problema básico porque hay un aumento o hay una disminución en la motilidad gástrica. Entonces eso influye bastante en lo que es la absorción de nuestros fármacos. De repente, si nosotros tenemos un paciente estreñido, el fármaco va a actuar de otra forma. Entonces, todos esos detalles nosotros tenemos que tener bastante en cuenta para elegir la vía de administración de nuestro fármaco, la motilidad gástrica en este caso en específico. Bueno, después podemos hablar un poquito también de lo que es la disolución de la forma farmacéutica y la unión inespecífica. Entonces, hay ciertos fármacos que actúan como disolventes de otros fármacos para su mejor o su más rápida absorción. Entonces, acá nos menciona, si el fármaco es dosificado en forma de una tableta muy compacta por compresión, la velocidad de dilución de los jugos gástricos será muy baja. Y debido a esto, el gradiente de concentración del medio del fármaco que se está disolviendo será escaso. Podemos mencionar otros ejemplos en cuanto a lo que es la disolución de los fármacos, en el cual nosotros tenemos una disolución más lenta de la esperada. Entonces, ¿algunos de ustedes o alguna de ustedes conoce algunos disolventes que se suelen utilizar para la aplicación de ciertos fármacos? Hay cierto conjunto de fármacos o de repente algunos fármacos específicos que se utilizan como disolventes para otros fármacos. Vamos a ir aprendiendo eso de acuerdo al tipo de tratamientos o de acuerdo al grupo de fármacos que vamos a ir describiendo más adelante. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicas? Después tenemos lo que es el efecto Donan. Este efecto consiste en la capacidad de algunas moléculas cargadas electroquímicamente de aumentar o disminuir la velocidad de absorción. En este caso tenemos que hay moléculas aniónicas que atraen moléculas de ciertos medicamentos o de ciertos fármacos. Y hay partículas o moléculas catiónicas que aumentarán la velocidad de absorción de los mismos. Esto es bastante importante para nosotros en cuanto a lo que es la velocidad de absorción de los mismos. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la distribución de los fármacos dentro del organismo, esto depende exclusivamente del tipo de fármaco con el que estamos tratando. Entonces, espérenme que se desactivó mi cámara. Un ratito, voy a volver a activar. Acá está. Listo. Bueno, entonces la distribución del fármaco depende básicamente del tipo de fármaco que sea, la clasificación de los mismos. Entonces acá, como nos menciona el resumen que les hice, indica por sí solo que el medicamento absorbido ya está presente en el plasma y se concentra en diferentes partes del organismo. Entonces, ¿ustedes qué vías de excreción conocen de los fármacos? ¿Qué vías de excreción ustedes conocen de los fármacos?
renal, hepática. Excelente. Entonces tenemos varios tipos de vías de... Acá les quiero mostrar un poquito de una parte que habla exclusivamente de eso. Voy a proyectar en cuanto a lo que es la biodisponibilidad. Bueno, hay un capítulo, yo de hecho les voy a explicar acá, pero hay un capítulo que habla específicamente de los tipos de excreción, ¿verdad? Nosotros hablamos de que el fármaco se va a distribuir dentro del organismo de acuerdo al lugar de aplicación primeramente y de acuerdo al efecto para el cual es destinado este fármaco. Ahora, las vías de excreción también van a depender mucho del tipo de fármaco, pero hay fármacos que exclusivamente se excretan a través de las dos vías que la compañera acaba de mencionar. Entonces, nosotros tenemos acá lo que es una excreción biliar, tenemos una excreción pulmonar, tenemos una excreción a través de lo que es la saliva, una excreción mamaria. Las otras vías de excreción pueden ser a través de lo que es el sudor, la vía gastrointestinal y la genital. Ahora, yo acá les menciono, dice, esta distribución se debe a varios factores y los medicamentos se distribuyen en igual concentración en diferentes compartimientos. Por ejemplo, el hígado, el riñón, la grasa, plasma y orina. Esto solo sucede en el caso de sustancias altamente hidrosolubles, con mayor molécula, no cargadas electrónicamente, y acaba mencionando algunas de las sustancias. Voy a pasar. Bueno. Hasta ahí nosotros hablamos de lo que es la distribución, lo que es la absorción de manera resumida. Después, en cada fármaco vamos a hablar de manera específica. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la biotransformación, se define como los diferentes cambios químicos inducidos por enzimas o inducidos a través de lo que son sustancias que interactúan dentro del organismo del animal con las sustancias que nosotros introducimos, en este caso los fármacos. Se habla de que un fármaco sufre diferentes tipos de cambios de acuerdo a factores intrínsecos del animal y factores asociados a la composición del fármaco en específico. Y acá nosotros podemos decir que la vía o las vías de eliminación van a depender exclusivamente de la cantidad absorbida, la cantidad de fármaco eliminada va a depender de la cantidad absorbida por el organismo y utilizada para los diferentes tipos de tratamientos que nosotros queremos realizar. Acá nos menciona que este proceso constituye un mecanismo de eliminación fisiológica y en consecuencia de disminución de la actividad farmacológica o toxicológica del fármaco administrado. Bueno, y acá nosotros justamente volvemos a mencionar las vías que yo les acabo de mencionar. Por ejemplo, lo que es la excreción biliar, lo que es la excreción pulmonar. En la excreción biliar yo les voy a dar un ejemplo rapidito en el cual nosotros tenemos la vía oral, después esta pasa al intestino, pasa al hígado, pasa a la bilis, después esto vuelve a retornar al intestino, pasa al sistema porta y pasa al hígado. Entonces nosotros podemos tener vía oral, intestino, hígado, bilis y después hace un retorno otra vez al hígado a través del sistema porta. Ese es el camino que va a seguir para la excreción o biotransformación de los fármacos en lo que es la excreción biliar.
Ahora si nosotros hablamos un poquito de lo que es la excreción renal, en la excreción renal van a actuar diferentes compuestos, diferentes factores, en los cuales nosotros vamos a ir detallando bastante detenidamente. Me gustaría detallar ciertos factores que ahora les voy a mencionar un poquito y que les vamos a ir desglosando en las siguientes clases. En cuanto a lo que es la excreción renal, nosotros vamos a tener en cuenta lo que es la absorción y reabsorción por difusión pasiva. También vamos a tener en cuenta lo que es el transporte renal activo. Vamos a tener en cuenta lo que es la filtración glomerular. Vamos a tener en cuenta lo que es una fórmula en la cual nosotros tenemos proporción de excreción, grado de filtración glomerular, en la cual nosotros tenemos una depuración a nivel renal. Esto nosotros vamos a mencionar que hay una fórmula en la cual nosotros tenemos cantidad de insulina excretada en la orina por minuto. Es como ejemplo, cantidad de insulina en el plasma. Entonces nosotros a través de la cantidad de insulina excretada y dividido lo que es la cantidad de insulina en el plasma, vamos a hallar el grado de filtración glomerular que va en correlación con lo que es la excreción renal. Ahora hay otra fórmula que les voy a estar mencionando, que es la proporción de excreción, que a nosotros nos va a facilitar mucho lo que es el estudio de la farmacología, en el cual nosotros tenemos una depuración renal del fármaco, en el cual va a estar calculado ml versus minuto, con lo que es una depuración renal de la insulina, ml por minuto. Entonces, este cálculo nosotros vamos a realizar a medida que pasan las clases, ¿verdad? Ahora yo tomé como la insulina como un ejemplo nomás. Después nosotros tenemos también dentro de lo que es la excreción renal, tenemos la velocidad de excreción urinaria y esta velocidad vamos a calcular a través de lo que es un pequeño ejercicio, en el cual tenemos volumen de orina por concentración del volumen del medicamento versus tiempo de recolección. Para que yo les menciono esto, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos detalles, este tipo de cálculos para el día de mañana. En el caso de una intoxicación, nosotros saber si la vía de eliminación de ese tóxico es a través de lo que es la vía urinaria o es a través de lo que es la materia fecal o otra de las vías que acá tenemos mencionada. Entonces calcular si nuestro fármaco tiene el tope de toxicidad, ponerle en 30 minutos, vamos a ponerle el tiempo más corto, o en 60 minutos, entonces si yo le hago lavado, no voy a poder hacer porque ya se absorbió, y puedo optar por un lavado, pero también voy a optar por